Escucha con atención. Hay conversaciones que ganas, y hay conversaciones que ya ganaste antes de abrir la boca. La diferencia no está en lo que dices. Está en quién decides ser mientras el otro habla. La mayoría entra a una conversación como quien entra a una pelea, gritando, empujando, justificándose. Y pierden, siempre pierden. Porque el poder nunca grita. El poder espera, el poder observa. Y cuando actúa, ya es demasiado tarde para el otro. Dile a un hombre que no puede hacer algo y destruirá el mundo para probarte que estás equivocado. Dile que es libre de elegir y elegirá exactamente lo que tú plantaste en su mente. El mundo no está dominado por los más inteligentes. Está dominado por los que entienden cómo funciona el ego ajeno. Y si estás aquí, es porque algo dentro de ti sabe que hay un juego más profundo. Un juego que pocos conocen y menos aún dominan. Si este contenido resuena contigo, si sientes que hay algo aquí que no encontrarás en ningún otro lugar, suscríbete ahora. Dale like a este video y déjame un comentario diciéndome cuál de estas leyes es la que más te impactó. Porque este canal no es para todos. Es para los que están cansados de las mentiras reconfortantes y buscan la verdad incómoda. Existe un hombre en la historia que entendió algo que la mayoría prefiere ignorar. No escribió sobre el bien. Escribió sobre lo que funciona. No te dijo cómo deberías comportarte. Te dijo cómo se comportan los que ganan. Y por eso lo odiaron. Porque prefirieron creer en cuentos de hadas morales antes que aceptar la mecánica real del poder. Él sabía que el control no se ejerce con fuerza, se ejerce con arquitectura invisible, con trampas que parecen libertad, con silencios que pesan más que 1000 palabras. Observó cortes, traiciones, ascensos y caídas, y extrajo las leyes que gobiernan todo intercambio humano. No las leyes que nos gustaría que existieran, las leyes que existen. La masa vive adicta a la validación. Necesita que le digan que tiene razón. Necesita ganar cada debate. Necesita sentirse escuchada. Esa necesidad es su cadena. Y tú puedes sostener esa cadena o puedes aprender a diseñarla. Hay personas que pasan toda su vida intentando convencer a otros, rogando ser entendidas, mendigando respeto. Esas personas nunca controlarán nada, porque quien necesita algo ya perdió. El ego frágil cree que dominar una conversación es hablar más fuerte, es interrumpir, es imponer. Pero eso no es dominio, es desesperación disfrazada de autoridad. Es el grito del que se está ahogando. Es la última patada del que ya sabe que perdió. La positividad ingenua te dice que si eres honesto, si eres auténtico, si muestras tu verdadero ser, serás respetado. Mentira. Serás usado. Serás predecible. Serás descartable. Porque en un mundo donde todos juegan con máscaras, el que muestra su rostro completo es el primero en caer. No estoy diciendo que seas falso. Estoy diciendo que seas estratégico. Que entiendas que la autenticidad sin inteligencia es suicidio social. El verdadero control de una conversación no ocurre en lo evidente. Ocurre en lo que el otro no percibe. En el marco invisible que tú construyes antes de que él se dé cuenta de que está atrapado. La mayoría de las personas entra en conversaciones pensando que el objetivo es ganar el argumento. Pero el argumento no importa. Lo que importa es quién sale de esa conversación con su realidad intacta y quién sale cuestionando la suya. Porque la realidad no es objetiva, es negociada. Y en cada conversación se está negociando quién tiene el derecho de definir lo que es verdad. El primer error que cometen casi todos es creer que la conversación empieza cuando hablas. No. La conversación empieza mucho antes. Empieza en tu disposición interna, en tu centro de gravedad emocional.
Si entras necesitando algo del otro, ya estás en desventaja. Si entras esperando que te entiendan, ya perdiste. Porque el que necesita comprensión está pidiendo permiso para existir. Y el poder nunca pide permiso. El poder simplemente es, y los demás se ajustan o se van, pero nunca determinan. Cuando alguien te ataca verbalmente, tu primer instinto es defenderte, contraatacar, justificarte. Ese instinto es un reflejo del ego herido, y ese reflejo es exactamente lo que el otro espera, porque en el momento en que te defiendes, validas su ataque, le das poder, confirmas que lo que dijo tiene peso. La defensa es una confesión, siempre. El que se justifica acepta implícitamente que debe una explicación, y quien debe explicaciones ya no controla nada. Está operando desde la posición de acusado. Y el acusado nunca dicta los términos del juicio. Piensa en esto. Cuando alguien te acusa de algo, y tú inmediatamente empiezas a explicarte, a dar razones, a mostrar evidencia de tu inocencia, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente? Estás aceptando el marco que el otro impuso. Estás entrando a su corte. Estás jugando con sus reglas. Y en ese juego, él ya es el juez. La respuesta poderosa no es justificarse. Es rechazar el marco por completo. Es mirar al otro con calma y decir algo que desarme toda la estructura de su ataque. O mejor aún, no decir nada. Porque el silencio ante una acusación es la declaración más poderosa de que esa acusación no merece respuesta. La psicología humana tiene un mecanismo invisible que casi nadie entiende. Se llama reactancia. Es la resistencia automática que surge cuando alguien siente que su libertad está siendo amenazada. Dile a alguien qué debe hacer y hará lo contrario. No porque tenga razón, no porque sea lo mejor, sino porque su ego no tolera ser dirigido. Este mecanismo es el arma más poderosa en cualquier conversación, porque si lo entiendes, puedes usarlo, y si no, serás víctima de él toda tu vida. Cada vez que intentas convencer directamente, activas la reactancia. Cada vez que presionas, generas resistencia. Cada vez que ordenas, creas rebelión. Aquí está la inversión. Si quieres que alguien haga algo, nunca se lo pidas directamente. Haz que sienta que la idea fue suya. Haz que crea que está eligiendo libremente, porque la gente no resiste sus propias ideas, solo resiste las tuyas. El arte no está en convencer, está en sembrar. Dejas caer una idea disfrazada de observación, una pregunta inocente, un silencio calculado. Y esperas. El otro completará el vacío con sus propias conclusiones. Y cuando lo haga, defenderá esa idea como si fuera su creación, porque lo es. Tú solo pusiste la semilla en el lugar correcto, regaste el suelo, y dejaste que la naturaleza hiciera el resto. Un ejemplo. Quieres que tu pareja decida mudarse a otra ciudad contigo. La forma débil es rogar, convencer, listar beneficios, prometer cambios. Eso genera resistencia. La forma poderosa es plantar dudas sobre la ciudad actual, mencionar casualmente oportunidades en otros lugares, dejar que ella misma llegue a la conclusión de que quedarse es limitante, y cuando ella proponga la mudanza, tú simplemente estás de acuerdo. Ella siente que tomó la decisión, y las decisiones propias no generan resentimiento, generan compromiso. Nunca olvides esto, la ausencia genera más que la presencia. El silencio pesa más que las palabras. Cuando alguien te provoca, tu silencio es un espejo. Refleja la agresión de vuelta sin absorberla. El que habla primero después de un silencio incómodo, pierde, porque revela su incomodidad, su necesidad de llenar el vacío, y esa necesidad es debilidad. El silencio estratégico no es pasividad, es control absoluto, porque obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Y la mayoría de las personas no toleran eso. No toleran estar solos con sus pensamientos
No toleran el vacío. Entonces lo llenan. Y al llenarlo, revelan todo. En una negociación, el que puede soportar más silencio, gana. En una discusión, el que permanece en calma mientras el otro grita, gana. Porque el silencio es presión. Es una pregunta sin palabras. Es una exigencia invisible de que el otro se explique. Y explicarse es perder poder. Siempre. Hay un error fatal que cometen los débiles. Piensan que el control se ejerce elevando la voz, imponiendo, amenazando. Pero el volumen no es poder. Es miedo disfrazado de autoridad. El verdadero poder baja el tono. Habla más despacio. Porque sabe que no necesita gritar para ser escuchado. Cuando bajas el volumen, obligas al otro a acercarse, a prestar atención, a entrar en tu espacio. Y en ese momento, ya controlas el ritmo. Ya defines las reglas. Has convertido al otro en el que necesita, el que debe esforzarse, el que debe ajustarse. Observa a los líderes reales, a los que tienen poder verdadero. Nunca gritan, susurran. Y el mundo se inclina para escuchar. Porque su susurro tiene más peso que el grito de 1000 hombres desesperados. No es el volumen lo que da autoridad. Es la certeza, es la ausencia de duda, es la indiferencia total ante la aprobación ajena. El ego humano es predecible, tiene hambre constante, hambre de reconocimiento, hambre de importancia, hambre de sentirse especial. Y esa hambre es tu palanca. Si alimentas el ego del otro en el momento correcto, puedes dirigirlo hacia donde quieras. No estás siendo amable, estás siendo quirúrgico. Un elogio bien colocado no es un regalo, es una inversión. Porque el que recibe el elogio sentirá una deuda invisible. Y esa deuda se cobra. No inmediatamente, pero se cobra. Todos llevamos un registro interno de quién nos ha validado. Y ese registro determina nuestras lealtades invisibles. Pero cuidado, hay una diferencia entre el elogio que abre puertas y el elogio que te hace parecer débil. El elogio débil es obvio, desesperado, huele a necesidad. El elogio poderoso es específico, inesperado, y viene de alguien que no necesita dar nada. Porque el valor del elogio no está en lo que dices, está en quién lo dice. Si vienes de un lugar de necesidad, tu elogio no vale nada. Si vienes de un lugar de abundancia, tu elogio es oro. Es la diferencia entre el mendigo que te dice que eres generoso y el rey que te dice que eres valiente. Uno es patético, el otro es un ascenso. Ahora escucha esto con atención. La mayoría de las personas intenta ganar conversaciones con lógica, con argumentos, con datos, y fracasan. Porque las conversaciones no se ganan con lógica, se ganan con marcos. Un marco es la estructura invisible que define cómo se interpreta todo lo que se dice. Si controlas el marco, controlas el significado. Y si controlas el significado, controlas la conversación. No importa qué argumento presente el otro. Si está dentro de tu marco, ya estás ganando. Es como pelear en tu territorio, con tus reglas, con tu idioma. ¿Cómo se establece un marco? Con una afirmación tranquila, con una pregunta que asume algo, con una redefinición sutil de lo que está en juego. Alguien te acusa de ser frío. La respuesta débil es defenderte, decir que no eres frío, enumerar todas las veces que fuiste cálido. Eso es operar dentro del marco del acusador. La respuesta poderosa es redefinir. Yo no soy frío, soy selectivo con mi energía. Hay una diferencia. Acabas de cambiar el marco. Ahora la conversación no es sobre si eres frío, es sobre si tienes derecho a ser selectivo. Y esa es una conversación que ya ganaste. Porque nadie puede negar el derecho a elegir cómo gastar tu energía sin parecer controlador. Otro ejemplo. Tu jefe te dice que no eres un jugador de equipo. El marco implícito es que ser jugador de equipo es bueno, y no serlo es malo.
La respuesta débil es defender tu trabajo en equipo. La respuesta poderosa es cuestionar el marco. Depende de qué equipo y hacia qué objetivo. No todos los equipos merecen lealtad ciega. Ahora tu jefe tiene que justificar por qué su equipo merece esa lealtad. Has invertido la dinámica. Él es el que está en la defensiva, no tú. La gente cree que interrumpir es de mala educación. Y tienen razón. Pero eso no significa que no funcione. Interrumpir estratégicamente es un acto de dominación psicológica. Le dices al otro que su tiempo de hablar terminó, que lo que tiene que decir no es tan importante como lo que tú vas a decir. Es brutal y efectivo, pero solo si lo haces desde la autoridad. Si interrumpes desde la ansiedad, solo pareces desesperado. Si interrumpes desde el centro, estableces jerarquía. Es la diferencia entre el niño que interrumpe porque no puede esperar y el rey que interrumpe porque su tiempo es más valioso. Aquí está la clave. No interrumpas siempre, interrumpe en los momentos críticos, cuando el otro está por hacer su punto más fuerte, cuando está por cerrar su argumento. Ahí es cuando cortas, porque al cortarlo antes del cierre, niegas la satisfacción. Y esa negación queda flotando en el aire. El otro intentará volver a ese punto. Y cuando lo haga, ya perdió el impulso. Ya estás dentro de su cabeza. Ya no está pensando en su argumento. Está pensando en cómo recuperar el momento que le robaste. Existe algo que los manipuladores baratos nunca entienden. La reciprocidad invertida. Cuando le das algo a alguien, esa persona siente una deuda. Pero si le das demasiado, sin que lo haya pedido, la deuda se convierte en resentimiento. Porque nadie quiere sentirse en deuda perpetua. Entonces, la clave no es dar mucho, es dar estratégicamente. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es no dar nada, porque la ausencia de lo esperado genera más impacto que la presencia de lo obvio. Es la ley del contraste. La luz solo existe por la oscuridad. El valor solo existe por la escasez. Cuando alguien espera que te justifiques y no lo haces, creas un vacío. Ese vacío lo llenará con sus propias inseguridades. Cuando alguien espera que pelees y tú sonríes, rompes su esquema. Y el que rompe el esquema controla el juego. No necesitas pelear cada batalla. De hecho, las batallas que no peleas son las que más poder te dan, porque demuestran que no tienes nada que probar. Y el que no tiene nada que probar, ya probó todo. Su mera existencia es la prueba. Ahora hablemos de algo más profundo. La mayoría de las personas pierde conversaciones porque está jugando al juego equivocado. Están jugando a tener razón, pero tener razón no te da poder. Te da satisfacción del ego. Y la satisfacción del ego es efímera, es humo. Es un dulce que se derrite en tu lengua y te deja con más hambre que antes. El verdadero jugador no juega a tener razón, juega a tener influencia. Y la influencia no se gana con argumentos, se gana con presencia, con consistencia, con el manejo del tiempo y del espacio emocional. Puedes tener razón y perder. De hecho, es lo más común. Porque tener razón sin influencia es gritar en el desierto. Es escribir la verdad en un idioma que nadie habla. Es tener el mapa del tesoro, pero no el barco para llegar. La influencia, en cambio, puede torcer la realidad. Puede hacer que lo falso parezca verdadero. Puede hacer que lo absurdo parezca razonable. No porque cambie los hechos, sino porque cambia la percepción de los hechos. Hay personas que hablan mucho y dicen poco, y hay personas que hablan poco y dicen todo. La economía de palabras es un indicador de poder, porque el que necesita explicarse demasiado está compensando algo. Está llenando el vacío de su falta de autoridad con volumen de palabras. El que puede resumir su posición en una frase y luego callarse
está operando desde la abundancia. No necesita convencerte. No necesita que lo entiendas. Está simplemente presentando una realidad. Y las realidades no se debaten, se aceptan o se rechazan, pero no se debaten. La gravedad no se debate. El fuego no se debate. Simplemente son. Aquí hay una ley que pocos conocen. El que controla el ritmo, controla la conversación. Ritmo no es velocidad, es timing. Es saber cuándo acelerar y cuándo frenar. Cuando el otro está acelerado, tú frenas. Cuando el otro está buscando fricción, tú ofreces calma. No porque seas pasivo, sino porque entiendes que el ritmo del otro es su energía. Y si no te sincronizas con esa energía, se estrella contra una pared. La tuya es como un boxeador que solo sabe atacar. Si retrocedes, sus golpes no conectan, y cada golpe que no conecta lo cansa más. El desacuerdo estratégico es un arma. No se trata de estar siempre de acuerdo para caer bien. Se trata de saber cuándo disentir y cómo. Un desacuerdo bien colocado te da credibilidad, te hace impredecible. Y la impredecibilidad es magnética, porque la gente no sabe qué esperar de ti. No pueden catalogarte, no pueden manipularte con las tácticas que funcionan con todos los demás, porque tú no respondes como todos los demás. Eres la anomalía, y las anomalías son peligrosas o seductoras, pero nunca ignorables. Pero hay algo más oscuro todavía. A veces, la mejor forma de ganar una conversación es perderla, dejar que el otro crea que ganó, dejar que se sienta superior, porque en su momento de victoria baja la guardia. Se vuelve predecible, se vuelve descuidado, y tú, desde tu derrota aparente, ves todo. Ves sus patrones, ves sus debilidades, ves que le importa realmente, ves dónde está su ego. Y cuando el momento sea correcto, usarás esa información. No con venganza, sino con precisión, porque la venganza es emocional, la precisión es quirúrgica. La gente confunde el poder con la agresión, y esa confusión los destruye, porque la agresión es reactiva, es emocional, es la confirmación de que algo te afectó. El poder, en cambio, es proactivo, es frío, es la confirmación de que nada te afecta lo suficiente como para sacarte de tu centro. Puedes ser firme sin ser agresivo, puedes ser letal sin alzar la voz. De hecho, las victorias más devastadoras se logran con una sonrisa, porque esa sonrisa le dice al otro que su mejor ataque no fue suficiente, que todo su arsenal no hizo ni una grieta en tu armadura. Nunca olvides esto. Las palabras no son lo único que se dice en una conversación. El lenguaje corporal, el tono, la mirada, el timing, todo está comunicando. Y la mayoría de las personas no controla esos canales. Se filtran. Su incomodidad se ve. Su necesidad se huele. Su miedo se siente. Pero si aprendes a controlar esos canales, puedes decir una cosa con las palabras y otra completamente distinta con todo lo demás. Y es esa contradicción calculada la que desestabiliza al otro. Porque el cerebro humano busca congruencia. Y cuando no la encuentra, entra en confusión. Y la confusión es terreno fértil para la influencia. Hay un principio que parece contraintuitivo, pero es devastadoramente efectivo. La vulnerabilidad estratégica. No estamos hablando de debilidad. Estamos hablando de mostrar una grieta controlada. Una confesión menor. Una admisión de algo irrelevante. Esto hace dos cosas. Primero, desarma, porque el otro no espera que alguien poderoso admita algo. Segundo, genera confianza falsa. El otro baja la guardia porque piensa que eres honesto. Y en ese momento de confianza, tienes acceso total. Es como abrir una puerta pequeña para que el otro entre, y una vez adentro, cierras todas las salidas. Por ejemplo, alguien te cuestiona en una reunión. En lugar de defenderte, admites algo pequeño. ¿Tienes razón? No soy experto en esa área específica.
Pausa. Pero soy experto en esto otro. ¿Qué es lo que realmente importa aquí? Acabas de desarmar el ataque admitiendo algo que no importa. Y luego redirigiste toda la atención hacia tu fortaleza. El otro queda sin munición. Porque si sigue atacando después de que admitiste algo, parece cruel. Y nadie quiere parecer cruel. Pero escucha esto. Todo lo que te he dicho hasta ahora es un arma. Y las armas son peligrosas para quien no sabe usarlas. Si intentas aplicar estas leyes desde el miedo, desde la inseguridad, desde la necesidad de validación, se volverán contra ti. Porque estas técnicas no son técnicas, son extensiones de un estado interno. No puedes fingir abundancia si estás desesperado. No puedes fingir desapego si estás obsesionado con el resultado. El otro lo sentirá y te destruirá con tus propias herramientas. Porque la falsedad tiene olor, tiene textura, tiene sabor. Y los que tienen experiencia la detectan instantáneamente. Aquí está el giro. El verdadero poder en una conversación no está en manipular, está en no necesitar nada de esa conversación. El desapego es la forma suprema de dominio, porque cuando no necesitas ganar, no puedes perder. Cuando no necesitas convencer, tu presencia convence. Cuando no necesitas que te entiendan, te vuelves incomprensible. Y lo incomprensible siempre tiene poder, porque la mente humana necesita categorizar, necesita entender, necesita poner etiquetas, y cuando no puede, se rinde o se obsesiona. Pero nunca permanece neutral. El desapego no es indiferencia. La indiferencia es no importarte nada. El desapego es importarte todo, pero no depender de nada. Es la diferencia entre el que no juega porque tiene miedo de perder y el que juega sin miedo porque perder no cambia quién es. El primero es un cobarde, el segundo es libre. La mayoría de las personas vive buscando cerrar conversaciones, resolver conflictos, llegar a conclusiones. Pero el maestro sabe que algunas conversaciones deben quedar abiertas, inconclusas, porque una conversación inconclusa vive en la mente del otro, lo persigue, lo hace regresar. Y cada vez que regresa, tú tienes otra oportunidad de influir. El cierre es satisfactorio para el ego, pero la apertura es estratégica para el poder. Es como dejar una puerta entreabierta. La curiosidad hará que el otro vuelva a mirar, una y otra vez. Entiende algo fundamental. No estás aprendiendo técnicas de conversación. Estás aprendiendo mecánicas de percepción. Estás aprendiendo cómo la mente interpreta las señales, cómo el ego reacciona a las amenazas, cómo el sistema nervioso responde a la calma. Estas no son herramientas de manipulación barata. Son principios de arquitectura humana, y si los entiendes, no solo controlas conversaciones, controlas realidades. Porque la realidad no es lo que es lo que se percibe que es, y la percepción es maleable, es blanda, es tu lienzo. Hay una diferencia crítica entre el actor y el maestro. El actor sigue el guión, memoriza las líneas, intenta hacer todo perfecto, pero se nota, se siente el esfuerzo, se huele la falsedad. El maestro, en cambio, no sigue nada. Él es el guión, no intenta ser poderoso, es poderoso. Y esa diferencia se percibe en cada palabra que dice y en cada silencio que sostiene. Porque el poder no es algo que haces, es algo que eres, es tu esencia, es tu respiración, es tan natural como parpadear. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas conversaciones has tenido donde saliste sintiendo que perdiste algo? ¿Cuántas veces has sentido que te manipularon, que te llevaron a donde no querías ir, que dijiste cosas que no querías decir? Eso no pasó porque el otro fuera más inteligente. Pasó porque el otro entendió algo que tú todavía no entiendes. Que las conversaciones no son intercambios de información, son negociaciones de poder. Y en esas negociaciones, el que tiene menos necesidad siempre gana. Siempre. Sin excepciones.
Las personas débiles creen que ganar una conversación es tener la última palabra. Pero la última palabra no es poder, es necesidad. Necesidad de cerrar. Necesidad de confirmar. Necesidad de validar el ego. El poderoso no necesita la última palabra, porque su primera palabra ya lo dijo todo. El resto es simplemente eco, es redundancia, es decoración para los que necesitan claridad absoluta. La pregunta que debes hacerte no es cómo ganar conversaciones, es quién necesitas ser, para que ganar sea irrelevante. Porque cuando operas desde ese lugar, no estás jugando el juego de todos los demás. Estás jugando un juego completamente diferente. Uno donde las reglas las pones tú, donde el tablero es tu mente, y donde el único oponente real que tienes eres tú mismo. Tus propias dudas, tus propios miedos, tus propias necesidades no resueltas. Así que, aquí está la verdad incómoda. Puedes aprender todas estas leyes, puedes memorizarlas, puedes intentar aplicarlas. Pero si no cambias quién eres por dentro, solo serás un actor intentando parecer poderoso. Y los actores siempre se descubren, porque el poder no se actúa, se encarna. Es la diferencia entre quien usa una máscara y quien se convirtió en lo que la máscara representa. Entre quien finge ser un león y quien es un león que aprendió a caminar entre hombres. El ajedrez no se gana con la última jugada, se gana con la primera, con el posicionamiento, con la paciencia, con saber que el oponente ya perdió y solo está esperando a que el tablero se lo confirme. Las conversaciones son iguales, se ganan antes de empezar, con tu estado interno, con tu claridad, con tu ausencia de necesidad. El maestro entra a una conversación como el gran maestro de ajedrez entra y ve una partida contra un novato. No hay tensión, no hay ansiedad. Solo hay la certeza tranquila de que el resultado ya está decidido. El novato solo necesita mover las piezas para confirmarlo. ¿Puedes sostener una conversación sin necesitar nada de ella? ¿Puedes escuchar sin preparar tu respuesta? Puedes estar en desacuerdo sin pelear. Puedes estar de acuerdo sin someterte. Puedes hablar sin justificarte. ¿Puedes callar sin desaparecer? Si puedes hacer eso, ya no estás en conversaciones. Estás en control. Estás en un nivel donde las reglas normales no aplican, donde la gravedad no te afecta de la misma forma, donde caminas sobre el agua mientras otros se ahogan en ella. Y si no puedes, entonces estas palabras no son para ti. Todavía no. Porque estas leyes no son para los que buscan trucos. Son para los que buscan transformación. Y la transformación es incómoda. Es solitaria. Es un camino donde no hay validación externa. Donde la única confirmación que recibes es tu propio reflejo cuando miras al espejo y reconoces que ya no eres el que eras. Que algo murió, y algo más peligroso, nació en su lugar. Entonces la pregunta final no es si entiendes estas leyes, es si estás dispuesto a convertirte en alguien que no las necesite, porque ese es el verdadero poder. No necesitar el poder, no buscar el control, ser la calma en medio del caos, ser la roca en medio del río, ser el silencio que obliga al mundo a escuchar. Ser la ausencia que se siente más que cualquier presencia. ¿Lo eres? Ahora quiero que hagas algo. Déjame un comentario ahora mismo. Dime cuál de estas leyes te impactó más. ¿Cuál te hizo sentir incómodo? ¿Cuál reconoces que has violado toda tu vida? O mejor, aún, cuéntame una situación donde aplicaste alguno de estos principios sin saberlo y funcionó. Quiero ver si realmente entendiste, o si solo pasaste por aquí sin que nada cambiara. Porque este no es contenido para consumir, es contenido para metabolizar. Y la única forma de saber si lo metabolizaste es ver qué haces después de que esto termine.